Hey, ¿qué tal? Antes de comenzar esta historia te quería recordar que puedes encontrar este video y todo mi contenido en formato de audio en Amazon Music. Ahí estamos subiendo todos estos videos y hasta los podcasts hablando de películas en su versión extendida, contenido que subo de lunes a viernes. Si te interesa, el link a mi perfil de Amazon Music está en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con el video. Un hombre afroamericano camina por una colonia suburbana. Todo a su alrededor está en calma, demasiado en calma. Un auto pasa a su lado lentamente. Él se siente nervioso y cambia de dirección para evitarlo, pero al voltear nota que el auto ya está estacionado y el conductor ha salido. De repente, un hombre con casco de caballero aparece por detrás, lo sofoca y lo captura. En otro lugar, Chris Washington, un joven fotógrafo afroamericano, se prepara en su departamento para pasar el fin de semana con los padres de su novia, Rose Armitage. Rose nota que Chris tiene algo en mente. Aunque él duda en mencionarlo, finalmente le pregunta si sus padres saben que es afroamericano. Ella responde que no, porque no cree que sea relevante. No tiene por qué avisarle a sus papás sobre su color de piel. A Chris le preocupa, ya que es el primer novio afroamericano de Rose, pero ella le asegura que sus padres no son racistas. Incluso su padre adora a Obama y siempre dice que votaría por él una tercera vez si pudiera. Para entender mejor esta película es importante saber que su tema principal es el racismo, pero no el tipo violento y obvio, sino el sutil que existe en entornos liberales e inclusivos entre personas que afirman no ser racistas. A partir de ahora, lee todo lo que va a suceder en la historia desde esa perspectiva para ir identificando los simbolismos. Rose conduce por la carretera. Chris sigue tenso y decide sacar un cigarro para calmar los nervios. Sin embargo, ella se lo arrebata y lo arroja por la ventana. No le gusta que él fume. Chris llama a su amigo Rod, quien trabaja como agente de seguridad en el aeropuerto. Rod se queja de que lo regañaron por revisar las pertenencias de una viejita, pero él insiste en que, aunque parezca inofensiva, tiene que revisarla. Además, le advierte a Chris que no debería ir a la casa de sus suegros blancos. Chris lo ignora y termina la llamada. De repente, un ciervo se cruza en su camino y lo atropella. Chris se acerca para verlo y lo encuentra desangrándose al borde de la muerte. Sus ojos se llenan de lágrimas. Por alguna razón, la escena lo impacta profundamente. Un policía llega y tras hablar con Rose le pide a Chris su licencia, aunque él no iba conduciendo. Rose se indigna y se molesta. La solicitud está totalmente fuera de lugar. Chris, acostumbrado a este tipo de discriminación, acepta mostrar su licencia sin oponerse. No obstante, Rose insiste en su indignación hasta que el oficial cede y se retira. Rose se presenta como la heroína liberal, indignada por las injusticias raciales y defendiendo a otros del racismo sistémico. Sin embargo, más adelante sus acciones van a cobrar un sentido completamente diferente. Llegan a casa de los padres de Rose, Dean y Missy Armitage, una pareja de médicos adinerados. Al entrar a la propiedad, son recibidos por Walter, el jardinero afroamericano, quien los saluda desde lejos. Los padres de Rose los reciben con abrazos y entusiasmo. Cuando mencionan que atropellaron a un ciervo, Dean comenta: uno menos, ahora solo faltan 200,000. Estoy harto de los venados, se están apoderando de todo. Son como ratas, destruyen el ecosistema. No me agradan. Este comentario le parece extraño a Chris, ya que suena como algo que diría una persona racista. Los racistas suelen utilizar este tipo de argumentos describiendo a los grupos minoritarios como una amenaza para el orden social, como si estuvieran invadiendo su espacio. Ven a estas personas como el otro, alguien que debe ser controlado o eliminado para mantener el status quo. Aunque Dean está hablando solamente de los ciervos, sus palabras revelan una mentalidad en la que percibe a ciertos grupos como una plaga que está invadiendo un entorno que, en su opinión, les pertenece a ellos. Dean le da a Chris un recorrido por la impresionante mansión, pasando por la sala donde Missy, que es psiquiatra, atiende a sus pacientes. Finalmente, llegan a una pared llena de fotos familiares. Dean le muestra una de su padre, quien siempre se enorgulleció de haber perdido contra Jesse Owens, el icónico atleta afroamericano que ganó varias medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín de 1966. Dean intenta dejar claro a Chris que ellos admiran mucho a Jesse Owens y no hay enemistad hacia él. Incluso comenta que no entiende a las personas que excluyen a los afroamericanos y los consideran inferiores. En esencia, Dean está intentando demostrarle a Chris que él no es racista. Sin embargo, el hecho de que se sienta obligado a comentar sobre el tema y sobre su postura quizás pueda revelar algo problemático. Esto podría ser una manera de adelantarse a cualquier juicio que Chris pueda hacer sobre él. Pero, ¿por qué Chris lo juzgaría como racista si realmente no lo es? Al mencionar de manera explícita y efusiva que no es racista, parece que Dean, en el fondo, se siente inseguro acerca de sus propias creencias y comportamientos. Si tuviera un compromiso auténtico y genuino con la igualdad, no necesitaría justificar su posición de manera tan defensiva. Al llegar a la cocina, se encuentran con la ama de llaves, Georgina, quien, al igual que el jardinero, es afroamericana. A Chris le parece extraño, ya que el comportamiento de Georgina es casi robótico. Dean y Missy le preguntan a Chris sobre sus padres. Él responde que nunca conoció a su padre y que su madre murió cuando tenía 11, mencionando que apenas recuerda esa época. Se nota ansioso, golpea la mesa nerviosamente. Dean, al verlo, le pregunta si fuma. Chris dice que está
está pensando en dejar de fumar. De inmediato, Dean sugiere que le pida ayuda a Missy, quien ha desarrollado un método de hipnosis muy efectivo para dejar el cigarro. Chris agradece la intención, pero rechaza la oferta de ser hipnotizado. La conversación cambia y empiezan a hablar sobre una gran reunión familiar que se celebrará ese fin de semana, una tradición iniciada por el abuelo de Rose y que siguen manteniendo después de su muerte. Mientras charlan, Georgina se acerca a servir más té, pero mientras llena el vaso de Chris parece entrar en trance y casi derrama el líquido. Missy le pide a Georgina que descanse y ella se retira con una sonrisa artificial e inquietante. Cuando llega Jeremy, el hermano de Rose, le pregunta a Chris si le gustan las peleas de la UFC y si de niño solía pelearse. Chris responde que no, que siempre ha considerado ese tipo de cosas demasiado violentas y nunca le han interesado. La respuesta no le agrada a Jeremy, quien le comenta que con su genética podría haber sido un gran peleador. Los comentarios de Jeremy son profundamente racistas porque reducen a Chris a estereotipos basados en su grupo. Al insinuar que por ser afroamericano, Chris debería ser naturalmente agresivo o físicamente dominante, Jeremy ignora su individualidad y asume que su valor o habilidades dependen únicamente de su biología en lugar de sus intereses, su personalidad o sus decisiones personales. Además, cuando Chris dice que no le gusta la violencia, Jeremy actúa como si esa opinión no tuviera sentido debido a la genética que él cree que tiene, lo que resulta sumamente irrespetuoso. Chris está inquieto y no puede dormir. Lo atormentan las visiones del ciervo que atropellaron en la carretera. Se levanta de la cama y sale a fumar. De repente ve a un hombre corriendo a toda velocidad hacia él. Es Walter, pero este parece no notar su presencia, como si estuviera en su propio mundo. Luego observa a Georgina, quien actúa de manera extraña, mirando fijamente y de forma robótica su reflejo en una ventana. Cuando Chris regresa a su habitación, se encuentra con Missy en su estudio. Ella lo invita a pasar y mientras hace movimientos rítmicos con una cuchara en su taza de té, comienza a hipnotizarlo. Le hace preguntas sobre cómo se enteró de la muerte de su madre y cuando Chris ya está en trance, le ordena que se hunda. Su conciencia se sumerge en un vacío, como si cayera lentamente en un espacio oscuro. Missy le dice que está en el lugar hundido y le cierra los ojos. Chris despierta en su cama, confundido y aterrorizado. No sabe si lo que ocurrió fue real o solo un sueño. En esta escena hay un simbolismo muy importante: la taza de té y la cuchara de plata. Estos son los medios con los cuales Missy hipnotiza, inmoviliza y se apodera de la conciencia de Chris. La taza de té es comúnmente vista como un símbolo de civilidad y refinamiento, asociada con la cultura inglesa. Representa los buenos modales y la sofisticación, especialmente entre la clase alta. Sin embargo, es importante recordar que ni el té ni las tazas de té son originarios de Inglaterra, sino de Asia, una región que Europa explotó. Mientras los ingleses disfrutaban elegantemente de su té, en India, una región dominada por ellos, los hindús sufrían de pobreza, agotamiento y explotación. Fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas para producir el té que tanto fascinaba a los ingleses, sin recibir las riquezas que merecían por su trabajo. Algo similar sucedió en China. Este era uno de los pocos países que producían el té en gran escala, lo que le permitía controlar su exportación y regular su precio. Sin embargo, Inglaterra no estaba dispuesta a seguir pagando estos altos precios por el té, pero como los chinos no estaban interesados en los productos europeos, esto causaba un déficit comercial para Inglaterra y un desbalance de poder. Para solucionar esto, los británicos comenzaron a introducir el opio, una droga sumamente adictiva en China, lo que provocó una crisis de adicción masiva. Cuando China intentó prohibir el opio, los británicos respondieron con fuerza militar, lo que desató las guerras del opio. Inglaterra ganó estas guerras y obligó a China a abrir sus puertos al comercio bajo condiciones injustas que solo beneficiaban a Europa, mientras la población china sufría las consecuencias. Después de toda esta dominación, violencia, sometimiento, injusticia y brutalidad, Europa se apropió de muchos aspectos culturales asiáticos como el té y la porcelana y los transformó en símbolos de su propio poder y sofisticación. Lo irónico es que mientras Europa glorificaba su civilidad al disfrutar de estos productos, explotaba brutalmente a las colonias donde se producían. Los medios a través de los cuales obtuvieron su refinamiento fueron en realidad todo menos civilizados. La cuchara de plata, por su parte, simboliza el privilegio. La expresión nacer con una cuchara de plata en la boca se refiere a aquellos que tienen acceso a una vida llena de oportunidades y privilegios que no están disponibles para otros. En este caso, Missy representa ese grupo. A ella le tocó nacer en esta clase privilegiada. Sin embargo, su privilegio no es algo espontáneo. Se ha acumulado a lo largo de los siglos porque personas como Missy han explotado a personas como Chris. Ahora, para controlar a Chris, Missy no necesita atacarlo de manera explícita ni ser agresiva. Eso ya quedó en el pasado. Le basta con mover su cuchara de plata, es decir, usar su privilegio, riqueza y color de piel. En el sistema en el que vive, construido sobre siglos de racismo y opresión, esas sutilezas son más que suficientes para mantener el control sobre personas como Chris. Chris sale al patio y ve a Walter cortando leña. Se acerca para hablar con él y Walter se disculpa por cómo se comportó la noche anterior mientras estaba corriendo. Luego le menciona que notó que estuvo mucho tiempo en la oficina de Missy. Chris se da cuenta de que entonces no fue un sueño, lo que lo deja muy desconcertado. Es el día de la gran fiesta y los invitados comienzan a llegar. La mayoría son personas blancas mayores que hacen comentarios incómodos sobre los afroamericanos. Uno de ellos menciona que conoce a Tiger Woods, un jugador de golf afroamericano. Otro le toca los bíceps y comenta lo fuerte que es. Luego le pregunta a Rose si es cierto que los hombres como Chris
satisfacen mejor a las mujeres. Otro invitado dice que la tez morena ahora está de moda. Lo preocupante de estos comentarios es que provienen de personas que se consideran liberales e inclusivas. Aunque son personas amables y con buenas intenciones, sus palabras revelan que no ven a Chris como un igual. A pesar de sus intentos por hacerlo sentir bienvenido y aceptado, todos sus comentarios dejan claro que él es diferente a ellos. Este es el tipo de racismo sutil que la película aborda. Este es especialmente engañoso porque al no ser abiertamente violento o explícito, les permite que quienes lo perpetúan se sientan seguros en su ignorancia y se nieguen a reconocer que su comprensión sobre las personas afroamericanas es limitada. Aunque expresan admiración por las personas afroamericanas, estos comentarios revelan 3 problemas. Primero, están perpetuando estereotipos. Reducen a Chris a un representante de su grupo, en lugar de reconocerlo como un individuo con sus propios intereses, gustos y habilidades. Segundo, al mostrar admiración por personas como Chris, están reforzando la jerarquía racial que asocia lo blanco con lo normal y lo negro con lo exótico o diferente. Tercero, aunque intentan mostrar respeto hacia las personas afroamericanas, lo que realmente necesitan es dejar de verlas como un otro y reconocerlas simplemente como iguales. Al igual que vimos con los comentarios de Dean, si tuvieran una apreciación genuina por las personas afroamericanas, no las considerarían una categoría diferente, sino simplemente como otras personas más. Abrumado por tantas atenciones incómodas, Chris observa a su alrededor a través del lente de su cámara hasta que nota a otro invitado afroamericano. Se acerca al hombre, que se presenta como Logan King. Está casado con una mujer blanca considerablemente mayor que él y actúa de una manera totalmente diferente a lo que Chris había esperado. Desconcertado, Chris sigue caminando por el patio y ve a un hombre ciego sentado en una silla. Es Jim Hudson, un famoso galerista que conoce bien el trabajo fotográfico de Chris. Hudson le explica que su asistente le describe las imágenes con detalle, lo que le permite seguir siendo galerista a pesar de su discapacidad. Chris se siente incómodo, entra a la casa y sube directamente a su habitación. Quiere usar su teléfono para llamar a Rod, pero se da cuenta de que está desconectado y sin batería. Deduce que Georgina, el ama de llaves, lo desconectó, pero no entiende por qué. Chris llama a Rod y le cuenta que lo hipnotizaron. Rod inmediatamente piensa lo peor y le advierte que probablemente la señora Missy tiene a todos los afroamericanos hipnotizados. Chris no lo toma en serio y cuelga. Georgina se acerca a Chris y se disculpa por desconectar su celular. Chris siente que puede sincerarse con ella, así que le confiesa que a veces se pone nervioso cuando hay mucha gente blanca a su alrededor. La sonrisa artificial de Georgina se desvanece lentamente y sus ojos se llenan de lágrimas. Luego vuelve a sonreír y le asegura a Chris que no hay razón para sentirse incómodo, ya que los Armitage son muy buenos y los tratan como familia. Chris regresa a la fiesta y le presentan a un grupo de personas blancas mayores. Un hombre le pregunta sobre su experiencia como afroamericano en el mundo actual, pero Chris no sabe bien cómo responder. En ese momento, Logan aparece con su esposa y Chris aprovecha para pedirle a Logan que conteste la pregunta. Su comportamiento le sigue pareciendo extraño, así que decide tomarle una foto en secreto. Sin embargo, no se da cuenta de que tiene el flash encendido. La luz deslumbra a Logan y se queda paralizado, como en estado de shock. Un hilo de sangre comienza a escurrirle por la nariz. Logan se abalanza sobre Chris y con gritos desesperados le dice: "¡Huye! ¡Vete de aquí!". Dean le explica a Chris que lo que ocurrió fue un ataque epiléptico provocado por el flash de la cámara. Rose nota la incomodidad de su novio y lo aparta del resto de la fiesta para que puedan hablar abiertamente. Chris le confiesa que no cree que lo sucedido haya sido un ataque epiléptico. Sospecha que hay algo extraño ocurriendo, ya que cuando Logan se abalanzó sobre él, le pareció reconocerlo de algún lado, como si en ese momento hubiera salido a la superficie la verdadera personalidad de alguien más. Mientras tanto, Dean organiza una subasta silenciosa. No se pronuncia ni una sola palabra, pero algunos movimientos sutiles son suficientes para llevarlo a cabo. Detrás de él hay una fotografía de lo que se está subastando: el cuerpo de Chris. Después de haberlo conocido, los invitados comienzan a ofrecer cantidades exorbitantes por él. Esta escena de la subasta silenciosa está cargada de un simbolismo profundo. Vamos a desglosarlo en capas para entender su significado. La primera capa es una referencia clara a las subastas de personas africanas que ocurrieron durante siglos, tanto en Estados Unidos como en las colonias europeas. En estas subastas, los africanos eran capturados y llevados a la fuerza para ser vendidos como esclavos, tratados como mercancía sin derechos ni control sobre su destino. Se les despojaba de su humanidad, valorándolos únicamente por su capacidad para realizar trabajos físicos. Eran vistos como simples objetos o herramientas. Al mostrar a Chris en una subasta, la película nos recuerda que esa objetivización de las personas afroamericanas no es solo historia, aún persiste, aunque de formas quizás más sutiles. La segunda capa resalta una diferencia clave. Esta subasta es silenciosa, se realiza mediante gestos, sin pronunciar una sola palabra. Esto refleja que aunque el racismo ya no es tan explícito o violento como en los tiempos de la esclavitud, sigue presente, pero ahora de forma más encubierta y sofisticada. La tercera capa trata sobre la fetichización del cuerpo negro. En lugar de ver a Chris como una persona con emociones, derechos y autonomía, los personajes blancos de la película lo perciben como un objeto que pueden explotar para sus propios fines. Este tipo de racismo no rechaza abiertamente a las personas afroamericanas, pero las reduce a sus características físicas, como la fuerza o la vitalidad, ignorando su humanidad. Esta dinámica persiste hoy en día. Por ejemplo, en deportes como el baloncesto o el fútbol americano, los atletas afroamericanos
afroamericanos son admirados por su fuerza y habilidad, pero fuera de esos ámbitos rara vez se les da la misma oportunidad en roles de liderazgo o trabajos ejecutivos. Se celebra su rendimiento físico, pero no se reconoce plenamente su capacidad intelectual y emocional. Aunque esta admiración puede parecer positiva, en realidad es una forma de deshumanización, porque sigue reduciendo a las personas afroamericanas a atributos físicos o estereotipados, sin reconocerlas como seres humanos completos con talentos y capacidades más allá de lo físico. Finalmente, la cuarta capa presenta el racismo como un problema sistémico. En la película, la subasta es organizada por la familia Armitage, una familia blanca y de clase alta. Lo más perturbador de todo es que ellos no parecen odiar a Chris ni a las personas afroamericanas, simplemente las explotan porque hacerlo les beneficia económicamente y porque las personas afroamericanas son las víctimas más fáciles. Esto resalta que el racismo pudiera estar profundamente arraigado en las estructuras económicas y sociales. Muchas personas, aunque no odian explícitamente a las personas afroamericanas, simplemente eligen participar en un sistema que perpetúa el racismo porque les resulta conveniente y les ofrece ventajas. Chris concluye que al hipnotizarlo, Missy le hizo algo a su mente. Lo único que quiere es irse, ya sea con Rose o sin ella. Mientras discuten, la subasta llega a su fin y el ganador es Jim Hudson, el galerista ciego. Chris se vulnera con Rose y le cuenta que la noche en que murió su madre, él estaba sentado viendo televisión y pasó horas sin moverse para llamar al 911 ni salir a buscarla. Se arrepiente mucho de no haberlo hecho, pues quizás podría haberla salvado. Rose le ofrece su apoyo y acuerdan irse juntos esa misma noche. Los invitados se retiran y Chris va a su habitación. Sigue pensando que conoce a Logan de algún lugar y que no es quien dice ser, así que le manda a Rod la fotografía que tomó. Rod le llama de vuelta y le dice que el hombre de la foto se llama Andre Hayward y fue novio de una conocida de ellos. La batería del teléfono de Chris se agota a media llamada y en ese momento aparece Rose. Chris le dice que deben irse de inmediato y que le explicará todo cuando suban al auto. Chris prepara su maleta, pero nota una pequeña puerta semiabierta. Al abrirla, encuentra una caja roja. Dentro hay fotos viejas de Rose. Al principio son fotos normales donde solo aparece ella, pero luego empieza a ver imágenes en las que está abrazada a distintos hombres afroamericanos. Finalmente se detiene en dos fotos. Una con Walter, el jardinero, y otra abrazando a Georgina, el ama de llaves. Chris se siente muy ansioso y devuelve la caja a su lugar justo cuando Rose entra en la habitación. Él quiere irse cuanto antes, pero ella no encuentra las llaves del auto. Bajan a la entrada y ella sigue buscando las llaves en su bolso. Los miembros de la familia lo rodean lentamente y le preguntan de forma siniestra si ha pasado algo. Cada vez más inquieto, Chris empieza a gritarle a Rose que, por favor, encuentre las llaves. Rose está nerviosa, pero de repente se pone seria y con frialdad le dice: tú sabes que no te puedo dar las llaves, amor. Le muestra las llaves y revela que ha sido cómplice de su familia todo este tiempo. Chris intenta escapar, pero Missy hace sonar la taza de té con su cuchara y de inmediato Chris cae al suelo. Su conciencia cae en el lugar hundido y ve cómo los Armitage cargan su cuerpo. En el aeropuerto, Rod intenta llamar a Chris, pero no recibe respuesta. Más tarde va a su departamento e intenta llamar de nuevo, sin éxito. A medida que pasa el tiempo, Rod siente que algo no está bien. Toma una laptop, busca el nombre de Andre Hayward y encuentra notas periodísticas que mencionan que está desaparecido. Chris ha sido capturado y está sujeto a un sillón en el sótano. En una televisión antigua aparece una grabación de Roman Armitage, el abuelo de Rose. Él explica que la familia es parte de una orden que ha desarrollado la tecnología para trasplantar la conciencia de una persona en el cuerpo de otra y que Chris ha sido elegido gracias a sus cualidades físicas. En la grabación aparece toda la familia Armitage, abuelos, padres e incluso Jeremy y Rose cuando eran niños. Todos saludan a la cámara y de repente la imagen cambia para mostrar la taza de té y la cuchara que Missy usó para hipnotizar a Chris. Inmediatamente él pierde la conciencia. Rod está convencido de que Chris fue secuestrado y le lavaron el cerebro. Va a la policía para presentar su hipótesis, pero solo se burlan de él. Luego llama nuevamente al teléfono de Chris y esta vez responde Rose. Ella finge no saber dónde está Chris y miente al decir que él estaba muy alterado y que se fue en un taxi hace 2 días. Rod sospecha que está mintiendo, así que intenta obtener más información y comienza a grabar la llamada. Sin embargo, Rose se da cuenta y empieza a decir cosas que invalidan la grabación. En la televisión aparece Jim Hudson explicando el proceso que se llevará a cabo. Dice que la primera fase fue la hipnosis, que funciona como preparación mental para el procedimiento. Este consiste en trasplantar cerebros de personas blancas a los cuerpos de personas afroamericanas. La mente original de la persona afro permanece, ya que no se le extirpa el cerebro por completo y su conciencia queda atrapada en el lugar hundido, mientras que el cerebro del ganador de la subasta toma control del cuerpo. El dueño del cuerpo se convierte en un pasajero, un simple espectador. Esta metáfora es muy clara y poderosa. Las personas en el poder no solo quieren usar los cuerpos de los afroamericanos como herramientas, sino que también buscan controlar su mente, identidad y conciencia. Esto representa un blanqueamiento, tanto literal como simbólico. El filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel ha estudiado este fenómeno. Este afirma que cuando Europa colonizó otras regiones, no se limitó a explotar físicamente a las personas, sino que también impuso su cultura, identidad y visión del mundo. Los blancos forzaron su estilo de vida, costumbres y reglas
reglas, eliminando la diversidad de los pueblos dominados. Esto llevó a que muchos de los oprimidos comenzaran a verse a sí mismos como inferiores o exóticos, como los otros, cuya identidad debía ser domesticada o erradicada. Esta película, Get Out, trata de reflejar esta crítica al colonialismo cultural, mostrando cómo las sociedades blancas han tratado de imponer su identidad sobre las personas afroamericanas, negándoles su individualidad y experiencias y sometiéndolas a sus propios estándares y valores. Chris pregunta por qué tanto énfasis en los cuerpos negros y Jim responde que los demás buscan cosas superficiales como la fuerza, el placer carnal o estar a la moda, pero él no. Él solo quiere tener sus ojos, la mirada que le permite tomar sus fotografías. La ansiedad de Chris lo lleva a rascar el sillón en el que está sentado y descubre que está hecho de algodón. Usa el algodón para taparse los oídos y evitar ser hipnotizado por el sonido de la cuchara de Missy. Finge estar inconsciente y cuando Jeremy se acerca para llevarlo a la sala de operaciones, aprovecha la oportunidad para atacarlo y escapar. Esta es una ironía simbólica. Durante la época de la esclavitud, las personas afroamericanas eran forzadas a trabajar en plantaciones de tabaco, arroz y sobre todo de algodón. Sin embargo, en esta escena, el mismo material que antes representaba su opresión, ahora es lo que salva a Chris. La película cambia el significado del algodón, transformándolo de un símbolo de esclavitud en uno de liberación. Dean remueve el cráneo de Jim y está listo para iniciar el trasplante de cerebro, pero como Jeremy no regresa con Chris, decide salir al pasillo a buscarlo. Chris lo embiste con los cuernos de una cabeza de venado. Dean se tambalea y al caer derriba un cirio encendido que de inmediato prende fuego a las sábanas de la sala de cirugía. Chris sigue su camino hacia el exterior y se encuentra con Missy. Ambos ven la taza de té y corren para intentar tomarla primero. Missy lo ataca con un abrecartas, pero Chris la somete y la apuñala. Jeremy se abalanza sobre Chris y casi lo domina con una llave, pero Chris logra liberarse y termina con su vida violentamente. Mientras tanto, Rose está en su habitación buscando en internet a jóvenes atletas universitarios. Se detiene en la foto de un chico afroamericano musculoso mientras come cereal seco y bebe leche. Detrás de ella hay fotos enmarcadas de sus parejas anteriores que terminaron siendo víctimas de su familia. Cada foto es un trofeo para ella. Chris sube al auto de Jeremy y ve que hay un casco de caballero en el asiento del copiloto. Arranca el auto y llama a 911, pero se distrae y atropella a Georgina. Ve por el espejo retrovisor y duda si ayudarla o no. Finalmente decide ayudarla y la sube al auto, pero Rose, que ha escuchado lo que ocurre, sale de la casa apuntando con un rifle. Rose se da cuenta de que Chris se está llevando a Georgina y comienza a perseguirlo. En realidad, Georgina es la abuela de Rose, ya que el cerebro de su abuela fue trasplantado al cuerpo de Georgina. La abuela recupera la conciencia y ataca a Chris gritando furiosa: "Has arruinado mi hogar", lo que provoca que el auto choque contra un árbol y ella muera. Chris se recupera y sale del auto, pero detrás de él está Rose apuntándole con un rifle. Walter corre hacia Chris y se abalanza sobre él, pero Chris usa el flash de su teléfono para detenerlo. Walter le pide el rifle a Rose, dando a entender que se encargará de eliminar a Chris, pero en lugar de hacerlo, le dispara a Rose y luego se elimina a sí mismo. Rose sobrevive al disparo y trata de alcanzar el rifle, pero no lo consigue. Entonces cambia por completo su actitud y en un intento de manipular a Chris una vez más, le dice que lo ama. Esta vez Chris no cae en su trampa y comienza a estrangularla. Pero en ese momento se acerca una patrulla. Rose se siente aliviada. En la vida real todos sabemos lo que esto significa. ¿A quién le creerán las autoridades? ¿A la chica blanca, rica y educada? ¿O al hombre afroamericano que constantemente es visto con desconfianza y criminalizado por su apariencia? Rose empieza a pedir ayuda y a hacerse la víctima. Chris se decepciona de inmediato porque sabe que la policía no le creerá. Se abre la puerta de la patrulla y descubrimos que no es la policía, sino Rod, el amigo de Chris. Ha venido a rescatarlo. Aliviado, Chris sube al coche y Rod le dice: "Te dije que no entraras a una casa de blancos", y conducen lejos de la pesadilla que acaba de ocurrir. Esta historia nos confronta con una realidad incómoda. El racismo y la opresión hacia los grupos marginados no son cosa del pasado. Siguen presentes en nuestras sociedades, aunque muchas veces se disfrazan de amabilidad o progresismo. Aunque ahora se manifiestan de formas más sutiles, siguen siendo profundamente dañinos. Y la película no solo muestra la lucha de las personas afroamericanas, sino también de todos aquellos que por su grupo, por su clase social, por su condición, son rechazados por un sistema que sigue perpetuando la desigualdad. Nos enseña que incluso entre quienes se consideran abiertos, liberales y respetuosos, todavía hay actitudes que alimentan estos problemas. Aún tenemos mucho por cambiar en nuestra manera de pensar y actuar si queremos construir una sociedad verdaderamente inclusiva. No basta con buenas intenciones, es necesario que modifiquemos creencias, actitudes y sistemas que permiten que la exclusión, la discriminación y la desigualdad sigan perpetuándose. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.